Hola, soy Tania Peña y voy a presentarles el progreso sobre los elementos que el profesor José Cristancho nos mandó a estudiar para esta semana. Bien, comienzo con la frase de Susan Fisher referente a que la ciencia es como un torrente de agua que siempre encuentra su camino. Esto lo que nos está indicando es que los avances tecnológicos no los detiene nadie. Por lo tanto, como docentes debemos ver de qué manera podemos aprovecharnos de ellos para mejorar la educación en nuestras universidades o en nuestros institutos. Bien, en el libro de Oppenheimer sobre crear o morir, nos habla o nos invita hacia la innovación. Esa innovación se da en un ecosistema. Ese ecosistema está relacionado con estos aspectos fundamentales que son el Centro de Estudios Multiculturales, la legislación, la relación entre las universidades y las empresas, las concentraciones creativas y todo eso bajo la mirada de una calidad de educación. En esos centros multiculturales vamos a encontrar personas de diferentes razas, de diferentes criterios, pero todas tienen como común denominador la excelencia hacia los proyectos que realizan, hacia sus proyectos de innovación. También nos habla de que tanto la universidad como la empresa debe ir de la mano para fomentar lo que es la investigación y el desarrollo de nuevos productos y que debe haber una legislación que vaya de la mano con la inversión de riesgo, de tal manera que se tengan normas que permitan a esos nuevos innovadores a tener elementos que les permitan presentar sus proyectos. También vamos a observar que va a existir un ambiente donde se van a concentrar personas de mente creativa que en lugar de competir lo que van a hacer es colaborar entre ellos. Y definitivamente todos estos elementos van a ir de la mano de una educación de excelencia. Pero entonces, ¿cuál es el secreto y cuál es el factor clave? El secreto es el talento de la gente. Y el factor clave es una cultura de tolerancia social ante el fracaso, una educación emocional, que no importa cuántas veces fracases, tú sabes que tienes las capacidades para avanzar. La idea de genio solitario es un mito. Steiner, Florida y Watwan hablaba de que las grandes innovaciones no son chispazos, no vienen de la nada, son el resultado de mentes creativas que se nutren de otras mentes innovadoras. Estas se dan en ambientes llenos de energía, que toleran el fracaso y que tienen la audacia para imponerse ante los obstáculos. Esas innovaciones se pueden dar de manera colaborativa y aquí nos presentan 4 grandes ejemplos, como en el caso de Gastón Acurio, que a través de la promoción de su cocina peruana, él presentaba sus recetas a otros chefs y de esta manera todos se apoyaban. Él habla de que la innovación tiene que ser constante. Igualmente con el presidente de 3D Robotics, Jordi Muñoz, quien todos sus proyectos comenzaron a través de lo que se llamó la comunidad de fuentes abiertas en internet y de allí nace la idea de los drones. También tenemos las inversiones colectivas que permiten a los pequeños innovadores que no tienen acceso a grandes inversionistas en que todos apoyen a las ideas, ¿sí? Y se puedan vender los productos antes de que salgan al mercado. Y también aquí podemos encontrar el caso de Brick Pettis, que es el diseñador de la impresora 3D, quien habla que las grandes innovaciones son producto de procesos graduales, colaborativos y a veces aburridos. También dentro del proceso de innovación tenemos que encontrar el arte de reinventarnos. Tanto Richard Branson como Helmut como Emiliano Carrigan son ejemplos de cómo estos innovadores, que ahora son multimillonarios, comenzaron con pequeños proyectos que ahora ya se ven. Por ejemplo, en el caso de Richard Branson, ya él habla de un turismo espacial. Elon Musk dice que no era cuestión de ganancias versus no ganancias, que era sobre cómo vivimos. Así fue que se plantearon sus proyectos en cuanto al carro de electricidad llamado Tesla, lo que conocemos como el PayPal y el SpaceX. Y Emiliano, que comenzó siendo un hacker para luego llegar a ser uno de los latinoamericanos más influyentes en el área innovadora y acaba de lanzar su primer nanosatélite argentino. También nos vamos a encontrar con los innovadores sociales, como en el caso de Salma Khan,
que comenzó haciendo videos para sus primos y que luego se dio cuenta que esos videos eran visitados por muchas otras personas y que se veían beneficiados a través de ellos y recibía el agradecimiento por lo que él estaba presentando. También encontramos a Luis Bonham, quien es un guatemalteco, quien es el creador de Duolingo, también que permite enseñar idiomas de manera gratuita. Al igual que Juan Solexi, que es un chileno, quien a través de su proyecto de purificación de agua ha ayudado a muchas comunidades necesitadas. De la misma manera encontramos a Enrique Gómez Junco con su proyecto de optimizar energía. Bien, ¿qué tienen en común todos esos innovadores? Bueno, que la innovación y la creatividad van de la mano. En cuanto a la creatividad, nos presenta Ken Robinson en su conferencia de que la escuela mata la creatividad, que ante esa expectativa nos dice que la buena noticia es que la creatividad se aprende. También nos señala que actualmente el sistema de educación lo que hace es que educa para la industrialización. No se está educando para que las personas piensen y puedan activar sus empresas de maneras innovadoras. Entonces, de esta manera, él señala que debe haber un repensar y un reconstruir acerca del educar. Se deben repensar y reconstruir los principios fundamentales de qué es educar para ir hacia una ecología humana, donde se debe cambiar el concepto de inteligencia. No hay una inteligencia única, ya lo hablaba Gardner sobre las inteligencias múltiples. La inteligencia es interactiva, divergente y dinámica, y de esa forma hay que visualizarla. Robinson señala que la imaginación es un regalo el cual debemos saberlo usar sabiamente. Él plantea o nombra a Picasso y dice que Picasso señalaba que todos los niños nacen artistas, el problema es seguir siendo artistas al crecer. Para Ken Robinson, la creatividad es un proceso de tener ideas originales que tengan valor. Casi siempre ocurre a través de la interacción de cómo ven las cosas las diferentes disciplinas, o sea que es fundamental la interdisciplinaridad. Entonces, ¿cuál es el reto que se le plantea a América Latina? Una educación de calidad. Y ante esto, Watwan señala que los estudiantes deben aprender a pensar, a ser más creativos, a resolver problemas y a construir sobre los conocimientos de los demás. Tony Warner señala que las escuelas y universidades deben enfatizar en el pensamiento interdisciplinario. Y Rafael Yusten, quien está a cargo del proyecto de manipuladores del cerebro, dice que el consejo que puede dar América Latina es que se escojan a los mejores estudiantes, los envíen a los mejores laboratorios del mundo y luego los lleven de vuelta a su país para fomentar o fortalecer la educación. En cuanto a mi proyecto, debo señalar que mi objeto de estudio son los PLEP, que son los entornos personales de aprendizaje. ¿Y por qué considero que este objeto de estudio es fundamental? ¿Por qué es importante? Porque tal como lo señala Salma Khan, detectar las herramientas, es importante detectar las herramientas que facilitan al aprendizaje. Y como lo señala Wendy Cole, los mejores maestros son aquellos que alientan a los alumnos a tomar las riendas de su aprendizaje. Por lo tanto, en conclusión, dice Adele, que la importancia de comprender el aprendizaje desde la categoría PLE radica en que la escuela debe formar para que los sujetos aprendan a lo largo de toda la vida. O sea, la formación es a lo largo de toda la vida, no para un momento. Me baso en el concepto de PLE que señala Adele y Castañeda, en el cual es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Sea cual sea la época en la que nos situemos, las personas han tenido siempre un entramado de conexiones sociales y de fuentes básicas de aprender. Este es un concepto muy amplio porque me habla de las diferentes formas como se aprende con las diferentes herramientas con las que se tiene a disposición. Entonces, ¿cuáles son las teorías que van a sustentar mi objeto de estudio? Complejidad de Morin, la eutactología de Adele y Castañeda. Esta, en principio, habla del proceso de maduración, como va desde el alumno, ¿sí?, desde la pedagogía hasta la andragogía. También tenemos la teoría de la ubicuidad y la teoría del aprendizaje invisible de Cobo y Morat, que me señala que se aprende en diferentes partes, de diferentes maneras, asincrónica y no sincrónica, y por lo tanto es fundamental que eso se tenga en cuenta a la hora de plantear
un aprendizaje de entornos. Y tenemos la teoría del conectivismo de Simet, que es la teoría dentro de los elementos de la era digital. Entonces, estas teorías van a fundamentar mi objeto de estudio. Todo ello va mediante una reflexión de dónde aprendo, haciendo qué cosas aprendo y con quién aprendo. Esto va a permitir saber buscar la información, saber evaluar la información y modificarla en el caso de que sea necesaria. También conocer cuál es nuestro entorno de aprendizaje es importante porque nos permite estar conscientes de cuáles son los múltiples lenguajes, ¿sí?, de los cuales yo me puedo basar o los que yo creo que pueda ser competente a la hora de obtener un aprendizaje significativo, ya sea sonoro, visual, icónico. Bueno, este es mi objeto de estudio, los entornos personales de aprendizaje.